que el primer jinete, el jinete blanco, traería paz falsa, paz mundial. El segundo sería el jinete rojo, que quitaría esa paz. Van relacionados el primer sello o el primer jinete con el segundo sello o segundo jinete. El tercero es el jinete negro en el tercer sello y traerá hambre. Pero siguiendo con el tema, el plan del anticristo, de la paz mundial y el plan económico que tuvo lugar en la primera etapa de la tribulación caerá. Fracasará por causa de la guerra que hemos estado hablando. Aquí fracasará la economía mundial. Para comenzar, el libro de Ezequiel capítulo 7, versículo 19, dice así: arrojarán su plata en las calles y su oro será deshecho. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Aleluya. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Hermano, hoy lo estamos viendo en algunas naciones. Si usted hoy viene a Latinoamérica y ve Venezuela, ve en los noticieros, en internet, cómo ellos están arrojando sus dineros en las calles. Hoy la plata no les sirve para nada, hermanos. Eso es algo que lo estamos viendo. Será tan grande el hambre que se viene, que hay mujeres embarazadas en ese tiempo que querrán comerse a sus hijos, así como usted lo escucha. Imagínese que se quede alguien que no se deje marcar en la gran tribulación por la marca del anticristo, la marca de la bestia. No podrá comprar, no podrá vender, buscará dónde esconderse, estarán desesperados del hambre buscando lo que sea para saciar sus vientres. Esto ya ha pasado cuando Nabucodonosor puso vallado en Jerusalén para destruirla. Las mujeres finas de ese tiempo cocinaron a sus hijos. Esto está en la palabra. ¿Dónde está? Lamentaciones capítulo 4, versículo 10 dice: las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Terrible. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ahora, ¿qué pasará en el tiempo de gran tribulación? Ezequiel capítulo 5, versículo 9 y 10 dice: y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, dice el Señor, a causa de tus abominaciones. ¿Qué es esto? Lo que nunca hizo Dios es traer la gran tribulación como nunca antes hubo en la historia, ni la habrá hasta estos tiempos. En el libro de Mateo lo podemos corroborar, capítulo 24, versículo 21. Dice que los hijos tendrán hambre y mirarán a sus padres con hambre. Escuche, terrible lo que será, lo que se viene. El versículo 10 de Ezequiel 5 dice: por eso los padres comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mire la pregunta que hace el Señor. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Esto sucederá cuando el anticristo, en la mitad de la gran tribulación, comience a implantar la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Aquí comienza la restricción solo para aquellos que se dejen marcar. O sea, la gente que le pertenecerá al anticristo, los que se dejen marcar, solo comerán un poco de comida que habrá en esos días. Habrá una ración de comida para esa persona. Lo vimos cuando el Señor habla en los sellos primero de la balanza. O sea, los alimentos serán por medida. Entonces comerán en esos días solo los que estén alineados con Satanás. O sea, los que se dejen marcar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice que el falso profeta, el ayudante del anticristo, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que la implantación de la marca
tiene que ser en la mitad de la gran tribulación, no ahora. Hay muchos que están predicando que lo que está sucediendo hoy, el chip y tantas otras cosas, son la marca de la bestia, y no es así. Lo estamos diciendo con la palabra. Los que se marquen y adoren a la bestia, también, a pesar de que pueden comprar y vender, ellos sufrirán las consecuencias de haberse marcado. Dice Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, dice: el tercer ángel dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibiera la marca en la frente o en la mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces nadie podrá decir: bueno, me dejo marcar en mi brazo o en mi frente para poder comprar, para poder vender, para poder comer, y luego, ¿qué hago? Busco a Dios. Aunque quiera borrarme la marca de la mano o de la frente, hermano, el que se dejó marcar ya pasa a ser propiedad de Satanás si se deja marcar. Nadie va a poder decir: bueno, me corto el brazo derecho para poder decir: bueno, Señor, perdóname, me vuelvo a ti. Usted no va a ver un cuerpo caminando sin cabeza. Nadie podrá arrancarse la marca. El que se marque ya no tendrá perdón de Dios y pasará a ser propiedad de Satanás. Acá en la mitad de la gran tribulación comienza la gran mortandad, la persecución, tanto que los 144.000 judíos, los 2 testigos del Apocalipsis y los que recibieron el mensaje de salvación, o sea, los que se quedaron en el arrebatamiento, que se reconcilien con el Señor en la tribulación por medio del mensaje de los 2 testigos o de los 144.000 judíos, y aquellos que nunca aceptaron a Cristo y en la tribulación, los 3 primeros años y medio, acepten el mensaje, dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7, que ellos van a ser vencidos por el anticristo, o sea, los van a decapitar. ¿Dónde dice que lo van a decapitar? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía: ven y mira, Juan. Miré y he aquí el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, que el nombre era Muerte. Y el Hades le seguía. El Hades es la palabra griega para infierno. Entonces a ese caballo amarillo que tenía por nombre Muerte lo seguía el Hades, el infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, cuando dice aquí que se le dio potestad para matar con espada, imagínense que Juan, cuando recibió esta revelación, él no tenía entendimiento de las armas nucleares que tenemos hoy. Entonces él lo vio como una espada gigante. Viene hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Lo que viene en esta etapa es la muerte por medio del hambre, la violencia, las pestes. La vida, hermano, en ese tiempo ya no tendrá valor. Aún los animales se volverán en contra de los seres humanos por el hambre que habrá en ese tiempo. El espíritu de muerte se saciará con esas muertes. La muerte seguirá su actividad hasta que el Señor venga en su segunda venida y la muerte sea lanzada al lago de fuego con el infierno, con el Hades. Entonces, cuando sea lanzada al lago de fuego, que es el lugar de muerte eterna, o sea que la muerte también morirá en el lago de fuego. Primera de Corintios dice, capítulo 15, versículo 26, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ya no habrá más muerte en el mundo. Escuche esto. Jeremías capítulo 15, versículo 3, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias del campo para devorar y para destruir.
Ezequiel capítulo 5, versículo 12, una tercera parte de ti morirá de pestilencia, escuche esto, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada, o sea, por armas, alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ello desenvainaré espada. O sea que vendrá guerra. El Señor habló de 4 géneros. Con eso castigará. O sea, estos son los 4 jinetes apocalípticos. El libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 19 al 21, dice: oh, sí, enviaré pestilencia sobre la tierra, y derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a un hijo ni a una hija. Ellos, por su justicia, dice, librarían solamente a sus propias vidas. No se librarán los hijos, hermanos. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera, pestilencia, para cortar de ella a los hombres y a las bestias? Peste y enfermedades que el mundo no conoce van a venir a la tierra. Imagínense ahora que están creando estas enfermedades que ustedes ya saben y no puedo nombrar. Vendrán más pestilencia, vendrán en forma de creadas por el hombre, y también por consecuencia de la cantidad de muertos que habrá en las calles por hambre, y serán incurables. Será provocada otra peste por causa de las muertes. Como vimos con este virus que está apareciendo, había gente muriendo en las calles, había gente que estaban, por ejemplo en el Ecuador, agarraban a los muertos por causa de esta enfermedad, los arrojaban al mar y el mar los devolvía. Hermano, la peste que eso levantará en el tiempo de gran tribulación. Jeremías capítulo 25, versículo del 31 al 33 dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, o sea, a guerra, dice el Señor. He aquí que el mal, escuche esto, el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará desde los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo hacia el otro de la tierra. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Lo que vimos aquí en Ecuador es una sombra de lo que se viene de un extremo a otro del mundo, hermano. Será cosa tremenda. No habrá tanta capacidad para enterrar a los muertos. Los muertos quedarán en las calles. Esos muertos, cuando comiencen a descomponerse, traerán pestilencia, y eso harán otras enfermedades de muerte. Esto será terrible, hermanos. El quinto sello es el comienzo de la gran tribulación, donde habrá más persecución y habrá más muerte, y ahí vienen los decapitados por causa del Evangelio del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por causa del Evangelio, los 3 primeros años y medio que recibieron el Evangelio. Ahora, cuando el anticristo se meta en la mitad de los 7 años en el templo, ahí perseguirá a los que recibieron el mensaje, y ellos, sus almas, estarán debajo del altar del Señor por causa del Evangelio y por el testimonio que tenían. Y esas almas, dice, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, dice, no juzgas y no vengas nuestra sangre de las que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansen, dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y de los hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Redondeando, será la masacre más grande de toda la historia, la inquisición más grande que se viene. Ahí serán decapitados, pero hermanos, no van a ser cortadas sus cabezas porque sí. Ellos van a ser torturados para que
para que se marquen con la marca de la bestia, pero los que recibieron el mensaje no se dejarán marcar y serán decapitados. Ahora, la palabra dice que el Espíritu Santo se va a quedar para sellarlos en su frente, a los 144.000, a los que reciban el mensaje, y va a proteger también a los 2 testigos. Tocarán sus cuerpos, sí, los van a decapitar, pero no podrán tocar sus almas. Sus almas ahora van a ir debajo del altar del Señor y ellos van a decir: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta mortandad? ¿Por qué no venga la sangre de nosotros y de nuestros consiervos? Y el Señor le está diciendo: no puedo vengar todavía la sangre de ustedes hasta que se complete el número. ¿Qué número está hablando? De los consiervos y de los hermanos que todavía van a ser decapitados en la tierra. Eso es lo que el Señor le está diciendo. En este pasaje, las almas de los mártires son las que claman por venganza. Aleluya. Por eso usted tiene que irse en este tiempo. Si usted se queda en el arrebatamiento, tendrá que pasar por todo este proceso. Ahora, muchos, cuando tienen un problema, ¿cuántos hay que han tenido deseo de vengarse de aquellos que los lastimaron? Pero acá el que se venga es Dios y no nosotros. Miren, el Señor dijo en Romanos capítulo 12, versículo 19: no se venguen ustedes, dijo el Señor, amados míos, si no dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces estos mártires fueron vestidos de ropas blancas y se les dijo que descansen un tiempo más hasta que se ha completado el número que Dios tiene en mente de las muertes que faltan todavía en la gran tribulación. Para los cristianos que se quedaron en la tribulación, la muerte será la única, escuchen, la única vía de escape para aquellos que vivan en esos días. Ahora escuche esto, Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos, o sea, los santos son los que recibieron el mensaje en la tribulación, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos. ¿De qué trabajo están hablando? La traducción original para sus trabajos significa de su sufrimiento, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, ¿qué sucederá? Muchos van a ser perseguidos, van a ser asesinados, eso, sus almas están debajo del altar, y luego van a resucitar y gobernarán con Cristo en el milenio. Ahora, ¿qué pasará, como dice Mateo 24, a aquellos que huyan a los montes? Hay gente que sobrevivirá. ¿Qué van a hacer? Van a escapar de la persecución, pero esas personas tendrán que sobrevivir por 3 años y medio hasta que Cristo venga en su segunda venida. Algunos van a morir de hambre en los escondites, en los montes, en cuevas, en las montañas, no sé. Muchos van a escapar, pero van a morir de hambre. Imagínense que no van a poder comer por esos 3 años y medio. Algunos van a alcanzar a sobrevivir y entrarán al milenio cuando el Señor venga. Aleluya. Muy pocos son los que van a sobrevivir a la persecución. Entonces, Apocalipsis 9, versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Escuche esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Aquí me da el respaldo bíblico de lo que dije de los que se quedan en el arrebatamiento, los que reciben el mensaje, los 144.000 judíos y los 2 testigos. Dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, los que recibieron el mensaje del Señor por medio de estos predicadores judíos, ellos van a ser perseguidos, van a ser decapitados, y en la segunda venida de Cristo van a ser resucitados y entrarán a gobernar en el milenio con Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Esa es la última, escuchen, la última oportunidad que Dios le da a los que se queden en el arrebatamiento. Pero la única salida será siendo decapitado, no hay otra. A no ser, como les dije, que huyan a los montes, a escondites muy lejanos donde no lo puedan encontrar y pasen hambre, frío, calor y tantas cosas, y pasaron raspando hasta la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 dice que al anticristo, el dragón, o sea el diablo, le dio todo su poder y toda su autoridad para vencer a los santos. ¿A quién se refiere con los santos? No es a la iglesia de hoy, no es la iglesia, no va a pasar por la gran tribulación como muchos dicen. Cuando habla de santos se refiere a los judíos, por eso le dice escápense a los montes, a los dos testigos, a los 144.000 y a los santos que recibieron el mensaje de salvación en los 3 primeros años y medio. Daniel capítulo 7 versículo 21, y veía yo a este cuerno. Cuando habla este cuerno se refiere al anticristo, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, sucederá en esos días de persecución que la gente se entregará a muerte uno con otro. Escuche esto. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 23 dice: el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre entregará a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra, porque no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, el Señor en las nubes. Entonces, aquí otra base bíblica de que no le habla a la iglesia no pasa por la tribulación y gran tribulación. Entonces dicen, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra. Entonces dicen, no acabarán de recorrer a Israel. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que si alguien recibió un mensaje de salvación en la tribulación los 3 primeros años y medio, y cuando el enemigo comienza a perseguirlo en la segunda etapa, ahora, si te atrapan y niegas a Cristo, te marcan. Pero aquí dice, el que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. Alguno por temor quizás a la muerte puede negar a Cristo, pero otros darán su vida por el Señor, se dejarán decapitar. Si alguno llegara a escapar, entonces puede ser que no sea atrapado, pero si es atrapado, entonces ahí se notará los fuertes, los valientes, hasta que Cristo venga en su segunda venida. El que se deje decapitar, eso será ganancia, porque su alma irá derecho a la presencia del Señor y luego de 3 años será resucitado para gobernar con Cristo en el milenio. Juan capítulo 16, versículos 2 y 3 dice: los expulsarán de las sinagogas. Recuerde que se levantará el tercer templo luego del arrebatamiento. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Señor. O sea, hoy podemos ver que muchos matan en nombre de Dios. Por ejemplo, los que matan en nombre de Alá. Hoy muchos matan a los judíos, a los cristianos, los decapitan, los torturan. Pero en ese tiempo de gran tribulación será mucho peor. Al creyente que encuentren lo van a matar. Pero terrible será para los padres cuando torturen. Imagínense que se quede una familia entera. Terrible será cuando los padres vean cómo torturan a sus hijos, cuando el marido vea cómo torturan a su esposa, o la esposa vea cómo torturan a su marido, hermano. Ahí habrá violaciones. Empezarán a torturar de a poco, cortarán un dedo, cortarán otro, cortarán un oído. Hermano, yo no sé, pero no negarán a Cristo. La única forma de salvarse en esos días será siendo decapitados. Mateo 24, versículos 9 al 13 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces en ese tiempo de tribulación. Mira esto. Muchos tropezarán por causa de ¿qué? Del ecumenismo que habrá en esos días de tribulación, los 3 primeros años y medio.
hay un ecumenismo que se está formando y está siendo encabezado por el Papa, entonces ¿qué hace? Se reunirán todas las religiones del mundo en una misma religión y en ese ecumenismo habrá engaño religioso, caerán muchos por falsa profecía, por las herejías que se levantará en ese tiempo, muchos caerán en el engaño. Por eso dice que no vendrá el Señor sin antes que venga la apostasía. Está hablando, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está hablando de la segunda venida. Por eso dice que la apostasía que vendrá será mucho mayor que toda la que se ha vivido en los tiempos. Entonces el ecumenismo hará que muchos tropiecen, dice versículo 10. Muchos caerán en el engaño. Y dice, se entregarán unos a otros y unos a otros serán aborrecidos. Y muchos falsos profetas se levantarán en ese tiempo, primera parte de la tribulación, y engañarán a muchos. Ahora, hoy vemos que muchos están tropezando por causa de muchos falsos profetas, por engañadores, mentirosos, herejes, pastores que hoy están, mire, no quiero tocar a nadie, pero muchos están predicando pura prosperidad. Se puede hablar del diezmo, la ofrenda y tantas cosas que uno puede dar, pero no hacer énfasis en eso. Esos se están convirtiendo en falsos profetas, hermano. Aleluya. Hoy hay muchos que se están levantando y te están diciendo, hermano, yo voy a orar por ti, te vas a sanar, deja de consumir lo que los médicos te dan, los medicamentos, deja de consumirlos, porque yo sé que el Señor te va a sanar. Y a los pocos días los hermanos que dejan de consumir los medicamentos terminan muriéndose. Eso es una herejía. Nunca debemos hacer eso. Podemos orar por enfermos, podemos orar por liberación, pero dejemos que Dios trate con la vida y que después el médico le diga, bueno, hoy veo que estás sano, te hice un estudio y estás sano, ahí vemos que Dios sanó, ahora sí, deja de tomar estos medicamentos. Eso se lo dejamos los médicos. Nosotros oramos por fe, la gente se sana, pero no podemos decirle, hermano, deja de tomar los medicamentos, y quizás no se sanó y lo terminamos haciendo morir nosotros. Entonces, en ese momento será mucho mayor la apostasía y el engaño que se viene. Habrá muchos falsos profetas por causa del ecumenismo. Creo que hoy en día muchos de los pastores que murieron y no predicaron la verdad, la sana doctrina, miren, hoy yo creo que esas personas que no se arrepintieron, hoy se encuentran en un lugar que es de condenación, hermanos, porque fueron en contra de la palabra. Imagínense a toda la gente que arrastraron en la congregación, y muchos de los que murieron también se fueron a ese lugar. Yo me imagino que fueron engañados por esos pastores y se están odiando y maldiciéndose entre ellos en un lugar de condenación. Aleluya. Ellos mismos, vemos el caso del rico y Lázaro, ellos también están diciendo, Señor, que no vengan mis seres queridos a este lugar de tormento. Hermano, lo vemos en esa parábola. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Le está hablando a Israel, no a la iglesia. Nosotros tomamos estos versículos muchas veces para flasearlo o para espiritualizarlo, y está bien, pero si vamos al contexto, le está hablando a Israel y a los que se quedaron en la tribulación. Entonces el que persevera hasta el fin, habla de los perseguidos, estos serán salvos. Pero los que sean decapitados por causa del Señor, mire lo que va a pasar, serán más que victoriosos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, o sea, sobre el anticristo, y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorifica tu nombre? Si solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya. Esos que fueron decapitados están en victoria cantando este cántico y están ejecutando instrumentos, arpas delante de Dios. Entonces sus almas están debajo del altar adorando a nuestro Dios poderoso. Esto es para abrir los ojos, hermano. El que no se va en el arrebatamiento tendrá que pasar por todo este suceso. Aleluya.
Hoy muchos no le están dando importancia a todas estas cosas que estamos hablando. Y muchos sufrirán las consecuencias si no se arrepienten hoy antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Apocalipsis capítulo 14, versículos 2 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. El Espíritu Santo dice: sí, descansarán de sus trabajos, o sea, de su sufrimiento, porque sus obras con ellos siguen. Le está hablando a los que se quedaron en el arrebatamiento. Aleluya. Los que tienen paciencia en el tiempo de la persecución. Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. Y miré y se abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían en los montes, y decían a las peñas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y la ira del Cordero de Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, viene un sacudir tremendo en la tierra. El sexto sello se abre al final de la gran tribulación, cuando desciende el Señor en la segunda venida. Dice que la capa de ozono será dañada. El cielo se va a oscurecer. Algunos dicen que se va a oscurecer por el humo que quedará del tanto armamento nuclear en la tercera guerra, Armagedón. Entonces se va a oscurecer el cielo, habrá una luna de sangre. Yo creo que es el eclipse de sangre que se va a levantar cuando el Señor venga. Caerán meteoritos, los astros serán conmovidos, se producirá un terremoto que hará desaparecer las islas, y ahí la gente que se quiera esconder de él serán conmovidas. Dios usará sus instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Los astros del cielo. Caerán los meteoritos. Isaías 24:20 dice: temblará la tierra como ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos. Mira el poder del Señor cuando desciende, y la tierra se moverá de su lugar. Hoy estamos viendo que los terremotos han movido el eje de la tierra. En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. En la tierra, sabe que a partir del 2013, creo en adelante, desde el terremoto de Haití, luego el terremoto de Chile, los que surgieron después en adelante aquí en Latinoamérica, dicen los sismólogos que se corrió por causa de esos terremotos el eje de la tierra. ¿Y qué sucedió? Ya los días no son más de 24 horas, ahora son de 16 horas. Eso lo dicen los científicos. A partir, si usted investiga, en el año 2020 la Tierra giró un poquito más rápido, pero hoy en el año 2021 la Tierra está girando aún más rápido que en el año 2020. Dicen que el año 2021 será el más corto de la década, o sea, desde el 2020 al 2030 será el año más corto. Entonces, Mateo 24:2 dice: y si aquellos días no fueren acortados, mire cómo se cumple la Escritura, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué escogido se está refiriendo el Señor? Por causa de los escogidos. El pueblo escogido es Israel. La iglesia es el pueblo redimido de Dios. Israel volverá a predicar la palabra. Por causa de esos escogidos se acortará el tiempo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mateo 24 del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire los astros que usted ve cuando levanta los ojos al cielo, serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lamentablemente, este texto ha sido usado con mucha confusión para decir que suena una trompeta, y no es la trompeta del arrebatamiento. Esta es la trompeta de juicio que será tocada por los ángeles. O sea, la trompeta que suena ahora con voz de trompeta, versículo 31, no es la trompeta del arrebatamiento, tampoco es la trompeta de la segunda venida. Es una trompeta de juicio tocada por ángeles. Entonces, ¿qué pasará en esos días de tribulación cuando el Señor baje? Todos verán al Hijo del Hombre descender en la segunda venida. Será la segunda trompeta. Ahora voy a explicar las trompetas. Entonces, esta trompeta que sonará es la segunda venida. Cuando Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, dice a la final trompeta, esa es la trompeta que los judíos tocan en la fiesta de las trompetas, una de las fiestas principales, una de las 7 fiestas del pueblo judío. Se llama la final trompeta. Esa trompeta, también llamada la última trompeta, se llama así porque pone final, escuche bien esto, pone fin a un año y comienza un año nuevo. Esa fiesta se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah anuncia el arrebatamiento y la resurrección de los muertos que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, cuando dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos no precederemos a ellos, sino que seremos arrebatados en nubes, primero los que resucitan y nosotros atrás de ellos. Entonces, esa es la final trompeta, o la última trompeta que habla Pablo, pertenece a la fiesta judía. No es la trompeta de juicio. La trompeta final la toca el Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en el arrebatamiento la hace sonar el Señor. Esta trompeta, la última trompeta, es también llamada la del día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo es esto? Esta fiesta de trompeta varía cada año, pues se celebra en luna nueva. ¿Cómo es esto? Eso es el día y la hora, nadie lo sabe. Son noches de oscuridad, son en luna nueva. ¿Qué hace el sacerdote? El sumo sacerdote envía a 2 testigos al monte a vigilar la luna. Cuando ellos ven el primer rayo o la primera astilla, ellos avisan al sumo sacerdote y este envía a tocar las trompetas, y ahí, cuando se toca esa trompeta, llega la fiesta de las trompetas. Esa fiesta se llama Yom Teruah. Y así será la venida del Señor. ¿Por qué dice la Escritura el día y la hora nadie lo sabe? Porque las trompetas o la fiesta de trompeta se celebra cuando hay luna nueva, es toda oscura. Entonces, cuando la luna, antes de ponerse toda oscura, usted ve la luna y está blanca y se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y se está poniendo toda negra. Cuando se vea el último rayito o la última astilla, ahí donde viene la fiesta de las trompetas, y dicen, ahora el día y la hora nadie lo sabe. A eso se refiere ese versículo. Ahí es cuando viene el Señor, resucitan los muertos, se produce el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Pero esta trompeta del Apocalipsis que habla este sello es la gran trompeta, no es la última trompeta. Se llama así, a esa trompeta se le llama Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur anuncia la segunda venida del Señor, que significa la reconciliación y el día de perdón para Israel, porque la tribulación es un trato especial para Israel, no para la iglesia. Las trompetas del arrebatamiento y la segunda venida son shofares, son cuernos, y las de Apocalipsis son trompetas, no son shofares. Entonces, el problema aquí de los shofares es que en la traducción de la Biblia al español la tradujeron a todas como trompetas. Entonces, cuando el Señor viene en el arrebatamiento y en la segunda venida, son shofares tocados por el Señor. Y las trompetas que suenan en estos sellos que van a ser abiertos son trompetas
pero tocadas por ángeles para juicio. Aleluya. Algunos dicen, pero no, estás equivocado. Dice que cuando suene la trompeta juntará a los escogidos en el arrebatamiento. Vamos a ver esto. Recién dijimos que sonará una trompeta y el Señor llamará a todos sus escogidos. No son las mismas trompetas. Entonces, la final trompeta suena en el arrebatamiento, donde el Señor junta a su iglesia, a nosotros, el pueblo redimido de Dios. Ahí todo dice que nosotros subimos en la nube y nos encontramos con el Señor. Ahora, la gran trompeta es la segunda venida del Señor, donde el Señor junta a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. El pueblo escogido, los judíos que se dispersaron en todas las naciones por causa de la gran tribulación, la persecución del anticristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Junta a sus escogidos de los 4 puntos cardinales al final de la gran tribulación, y ahí se cumple la fiesta judía que se llama Sukkot, que también se llama, usted la debe conocer, como fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Ahí comienza el milenio. Entonces, el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron las 7 trompetas. Ahora, dice así versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario o del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, el silencio es un misterio. Podría ser que las oraciones de los santos están a punto de elevarse a la presencia del Señor, y todo el cielo se detiene y hace silencio para oír las oraciones de los santos. O sea que la necesidad de los santos son muy importantes para Dios. Hay un silencio previo a este juicio. En el Antiguo Testamento se usaba el incensario lleno de brasas encendidas en el templo sobre un altar delante del lugar santo para adorar a Dios. Se hacía antes de quemar el primer sacrificio del día, y luego se hacía otro al final del día. El incienso se echaba sobre las brasas y el humo subía. Era como que las ofrendas del pueblo ascendía a Dios envuelta en un grato perfume del incienso. Esto simboliza nuestras oraciones cuando suben a la presencia del Señor. El Señor las recibe como un grato olor. O sea que cuando tú y yo oramos, a veces que pensemos que el Señor no oye nuestra oración, tu oración y la mía suben a la presencia del Señor como un grato olor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así se ve esta escena. Y el ángel toma el incienso con brasas del altar y lo arroja a la tierra, produciendo truenos y un relámpago y un terremoto. Esto es el preludio del terror, hermano. Será tremendo. Este pasaje tiene un antecedente en la visión de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, versículo 2, donde él ve un hombre vestido de lino fino y toma las brasas entre los querubines y las derrama sobre la ciudad. Esta está relacionada también con la visión de Isaías. Lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 6, cuando Isaías dice que vio un serafín, que el serafín toca sus labios con brasas que tomó del altar de Dios para quitar la culpa y limpiar el pecado. Estas brasas producen ayes. ¿Qué son los ayes? El ay, son ayes de dolor. Eso es lo que producirá la gran tribulación. Puede ser que Juan tiene en mente que estas oraciones de los justos, del clamor y del dolor, contribuyen a traer la venganza sobre el dolor y el sufrimiento de los santos que pasan la tribulación, los que pasaron en la tierra en ese tiempo. Como vimos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, dice que las almas de los santos clamaban por venganza por el derramamiento de sangre de sus hermanos. Entonces, para ir finalizando, no crea, hermano, no crea
las profecías que profetizan los falsos profetas de hoy, que hablan de que viene gran abundancia para el mundo. No es así. Lo acabamos de ver con la palabra. Dios sustentará aún en medio de la escasez a sus hijos, porque Dios promete y Dios cumple. Dios está ligado a su palabra. Entonces todos aquellos que hoy estamos pasando este problema en el mundo por tantas plagas y tanta escasez económica, Dios va a sustentar en medio de esta escasez a sus hijos. Pero esa promesa no es para el mundo. La promesa para ti, para mí, los hijos de Dios. Él no te hará faltar nada. Aleluya. Esos que dicen que la iglesia pasará por los juicios, hermano, no crea. Hoy estamos hablando la palabra de Dios. Lo que viene para el mundo es terrible, pero hoy para usted hay una salida. Se llama Cristo Jesús. Ahora vienen sellos, vienen trompetas, pero es para la tribulación y para la gran tribulación, hermano. Yo estoy dando una base bíblica. La Biblia me está sustentando lo que yo estoy hablando. Hermano, no creas esos falsos profetas que hablan de que viene prosperidad aún en medio de la persecución para el mundo entero. Hermano, no se enfoque en lo que es diezmo y ofrenda. Sí debemos hacerlo porque es palabra de Dios y es una bendición para aquel que lo hace. Pero no nos enfoquemos en el mensaje haciendo énfasis a dar y dar y dar y pactar y pactar y pactar. Porque el hombre no puede pactar con Dios. No tenemos nada para darle a Dios porque todo le pertenece a Dios. El Señor dice en su palabra: búscame, ponme en primer lugar y yo te daré la plenitud de todas las cosas. Así que cuando pones a Dios en primer lugar, te da el marido, te da la mujer, te da el matrimonio, te da los hijos, te da tu familia, te da un trabajo, te da el ministerio, te da la salud. Él te da todo, aleluya.